intentamos también enfocarlos también a cómo la transformación tecnológica, el uso de la digitalización puede ayudarnos a pues, alcanzar metas de sostenibilidad en la movilidad, más eh, trabajar hacia la transición energética en el sector de la movilidad y el transporte. El día de hoy tenemos bueno, antes de presentarle a los panelistas, a los conferencistas, permítanme nuevamente hacer mi comercial de HobbyQ. Esta conferencia es parte de un programa de una plataforma abierta para la innovación enfocada a la movilidad sostenible, el cual fue respaldado y financiado por la Royal Academy of Engineering y a través de un programa que se llama Engineering X. Como parte de este programa, hemos realizado una serie de cursos. La doctora Ilse hizo el curso de digitalización. También tenemos inteligencia artificial, Big Data, cómputo en la nube, más un curso introductorio sobre la movilidad sostenible. Entonces, bueno, esto está en nuestro canal de YouTube. Creo que a lo mejor ya varios de ustedes que han estado con nosotros en eventos pasados, a lo mejor ya lo conocen, ya lo siguen, pero si no, por favor, sigan nuestro canal. Estoy por subir algunos cursos nuevos y también esta conferencia hoy por la tarde también va a estar en el canal. Entonces, bueno, además de este comercial que hay que hacer, ahora sí paso a presentar a los conferencistas. El día de hoy vamos a tener a la doctora Ilse Cervantes Camacho, quien es doctora en ciencias por la UAM y actual investigadora en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA, Unidad Querétaro. Ha publicado más de 100 artículos. Se especializa en matemáticas aplicadas, control automático y aplicaciones de inteligencia artificial en energía y vehículos. Coordina la red de investigación en innovación automotriz del IPN y es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Perdón. Además, es editora asociada del IEEE Transportation Electrification, fue editora en jefe del IEEE Latin America Trans hasta 2023 y ha organizado congresos y sido editora invitada en TransPower Electronics, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics y es miembro fundador del IEEE Women in Engineering y también es miembro senior. Ella nos dará la conferencia sobre la transformación en movilidad. Además, ahora tendremos el gusto de tener como comentarista especializado al doctor Pablo Martínez González, quien obtuvo los grados de maestro y doctor en ciencias en robótica y manufactura avanzada por el CIMBESTAB en 2010 y 2016 respectivamente. Realizó investigación de frontera en el área de visión por computadora para aplicaciones robóticas, proponiendo un nuevo método basado en imágenes para localización activa y reconstrucción 3D en robots humanoides. Es autor de varios artículos de revistas y conferencias en el área de ciencias de la computación. Cuenta con 3 aplicaciones a patente y una patente concedida. Trabajó en Skycatch Latinoamérica como ingeniero de visión por computadoras en el grupo de investigación y desarrollo, resolviendo problemas de fotogrametría, mapeo y reconstrucción 3D usando imágenes capturadas por drones. Y actualmente trabaja como ingeniero en algoritmos en Continental Automotive, en el área de tecnologías de movilidad y servicios para soluciones de infraestructura segura, desarrollando proyectos de nuevas tecnologías e innovación. Es experto senior en el campo de percepción del entorno para infraestructuras inteligentes. Entonces, pues bueno, como ven, hoy tenemos unos invitados increíbles, así que pues adelante, Ilse. Gracias, Dersu. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí
con nosotros. Entonces voy a empezar eh, mi, mi presentación. Am, Supongo que ya se ve una sola. Muy bien. Sí, ya se ve. Pues muchas gracias. Pues esta plática es justamente para hablar de los nuevos paradigmas de transportación. ¿Y por qué necesitamos cambiar de paradigmas de transportación? Porque la transportación, en su gran mayoría, pues tiene tres defectos. Primero, lo conocemos bien, es contaminante. Segundo, las horas de tráfico y la movilidad se hacen muy pesada, es decir, la movilidad es ineficiente y además la movilidad es insegura. Si nosotros vemos este video, por cierto, toda mi presentación tiene referencias en QR. Si a ustedes les interesa tener la información de esta presentación, solamente tienen que escanear el QR. Entonces, si nosotros vemos este video de YouTube, este video ilustra un accidente de alguien que no vio una rotonda. Y eso no lo vio porque venía en el teléfono. Entonces, según la INRIX, que es una de las compañías en Estados Unidos que se dedica a estudiar el tráfico y la movilidad, dice que tenemos tres problemas principales. Primero, las altas tasas de accidentes que pueden resultar en muertes y lesiones, los altos niveles de tráfico que no solamente nos cuestan en términos de tiempo, sino de calidad de vida y de dinero, y la contaminación. Esto afecta directamente nuestra salud y precisamente por eso tenemos que cambiar ese paradigma de transportación o esta nueva tendencia con otras tres soluciones. Estas tres soluciones son, por ejemplo, para la contaminación, la parte de electrificación de transporte, para la eficiencia, la movilidad inteligente y en general necesitamos dar mayor seguridad a estos transportes, ¿sale? Entonces, esta plática les quiero dar los retos asociados a estas tres partes. A la electrificación de transporte vamos a empezar a ver cuál es el estado actual de México y del mundo. Vamos a ver retos asociados al transporte eficiente y a la seguridad del transporte. Entonces vamos a empezar. Primero, estamos en un cambio inminente porque ya casi 10 años, 9 años, fuimos a París y muchas naciones firmamos estos acuerdos en donde nos comprometimos a descarbonizar nuestros procesos y entre ellos la transportación. Y debido a ello, más del 90% de los países a los que México exporta los autos que hace, ya han adoptado metas de 100% de electrificación de transporte para 2030. Es decir, tenemos una ventanita súper pequeña de 6 años para subirnos o que nos lleve el avión. Entonces, ¿por qué enfocarnos en la transportación en términos energéticos? Bueno, pues porque el transporte gasta el 50% de la energía que consumimos, en particular en México, ¿sale? Según el balance de energía que nos presenta la CEMER. Y además hay otro motivo. Si nosotros vemos el índice de independencia energética, por ejemplo, la energía que producimos versus la energía que nosotros importamos. Es decir, si fuera mayor que uno, estaríamos en un buen camino, o sea, producimos más de lo que nosotros importamos, pero ustedes pueden ver que la tendencia es casi en caída libre, en donde vamos hacia abajo a lo largo de los años y esa tendencia más o menos se modificó, pero fue durante la pandemia. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la relación de exportaciones totales e importaciones totales, nosotros podemos ver, pues, que, por ejemplo, se ha estado agrandando la brecha, por ejemplo, desde 2021 a 2022, y además, si vemos la cantidad de energía que nosotros utilizamos o que utilizábamos en 2018, casi el 10% de esa energía era renovable. Muchos años después, hasta 2022, sucede que, bueno, al menos 5 años después, 4 años después, aumentamos solo el 5%. Es decir, sí vamos cambiando hacia energías renovables, pero todavía nuestra tasa es un poco lentita. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues tendríamos que analizar para qué estamos utilizando esta energía. Y nosotros lo primero que vemos en energía eléctrica es que de 2021 a 2022 nuestro consumo casi aumentó un cuarto. Un cuarto. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, subirnos a este tren de la electrificación de transporte, eso va a afectarnos mucho en la generación de energía eléctrica, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, históricamente, si nosotros vemos el consumo eléctrico nacional, va a la alta. De aquí a acá solamente aumentó un cuarto. Es decir, no nada más pensamos que la energía se utiliza más cuando crecemos económicamente más, sino cuando la utilizamos a otros fines, por ejemplo, la transportación. Entonces, el primer reto que nosotros tenemos es la estimación de la energía renovable. ¿Por qué? Porque no queremos generar energía utilizando carbón y contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, lo primero que vemos, esta es una ilustración del mapa de México y cada puntito representa una estación meteorológica hasta antes del 2018. Y las estaciones meteorológicas que nosotros teníamos eran esas, alrededor, más o menos, le voy a un poquito más de 5,000, vamos a pensar en alrededor de 6,000. Y el reto que teníamos es que había puntos en donde casi no había mediciones. En el momento actual, 2024, estamos peor. Desde 2018 se dejaron sin mantenimiento más del 80% de las estaciones meteorológicas del país y desde hace pues todo el sexenio no tenemos información acerca de eso. Entonces es realmente pues muy serio este problema. Les digo que si, por ejemplo, hasta en el 2018 hubiéramos hecho este ejercicio de que le hubiéramos puesto una bolita de un cierto radio a cada estación meteorológica, hubiéramos podido ver en el 2018 que casi el área completa, bueno, si el área de nuestro país es 2.500, más bien 2,5 millones de kilómetros cuadrados, casi 2 millones tenían en un radio de 500 kilómetros una estación meteorológica y también acá, en un radio de 200 kilómetros. Si nos íbamos a un radio de 100 kilómetros, teníamos un poquito más de 2 millones, pero si nos íbamos a un radio de 15 kilómetros, teníamos menos de la cuarta parte. Ahorita estamos muchísimo. Entonces, eso nos impone un reto en donde no estamos midiendo todo y necesitamos estimarlo. Y entonces, si tuviéramos esos Perdón, datos, Ilse, sí. perdón que te interrumpa, pero me piden si te puedes hacer un poquito para atrás de la cámara, porque si no, a la hora de grabar y ponerlo esto se nos va a cortar. Así. Perdón, pero cuestiones técnicas para que Ok, quede bien. sale, Sí, muy bien, muy bien. estabas bien al principio, pero sí todos Ya, tendemos a acercarnos. ya, me muevo mucho. Ok, muy bien. Pues Gracias, entonces, perdón. muy bien, entonces tendríamos que agarrar esos datos crudos y depurarlos y además esperar que esos datos fueran representativos. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial, tiene un criterio para ver si esos datos son representativos. Para ello, casi tenemos que tener, si tenemos un año, tenemos que tener 8/9 de datos de ese año. Y entonces, si nosotros analizamos los datos que teníamos históricos, de las estaciones meteorológicas a lo largo del país, veíamos que de las 1,629 que medían radiación solar, el 76% tenían los datos completos. De precipitación, de las 15,200, bueno, estas son tanto particulares como los que maneja la Conagua, el 56% tenían los datos completos. Y si nos vamos, por ejemplo, en la de velocidad de viento y dirección de viento para la estimación ¿cómo se llama? De, eh, de potencial eólico, pues solamente el 27% sobrevivían. Entonces estábamos en problemas, aún cuando ya teníamos más. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estimamos esa energía. Estas dos gráficas que les presento aquí, yo las tomé de mi casa, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica de un día soleado, donde podemos ver, por ejemplo, cómo va la radiación solar a lo largo de las horas, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y este es otro día cuando hay nubes. Entonces, nosotros decimos que aquí la duración del día es menor que en este caso.
¿sale? Normalmente lo que nosotros hacemos es modelar qué tanto radiación solar en términos de la duración del día y más o menos podemos ver una gráfica de este estilo. Si nosotros le pasamos, si ven los datos que nosotros tenemos, tienen una dispersión alta. Casi que nosotros le podemos pasar una recta, una curva, la que nosotros queramos y va a caber aquí, ¿no? A ese tipo de modelos se le llaman modelos heurísticos y si, por ejemplo, nosotros evaluamos alrededor de 110 modelos heurísticos y les presento a continuación uno de los mejores. Este es un modelo heurístico que nosotros evaluamos en todo el país y donde es azul, azul fuerte, es donde sí describe la radiación solar. Es decir, estos modelos heurísticos, los datos presentan tanta variabilidad que de verdad no sirven para nada. Entonces, podría haber una idea de que, pues vamos a verlos en términos de, a lo mejor, si tomamos información de los climas, pues nos puede ir mejor. Pero la verdad es que nosotros no encontramos algún patrón de que pudiéramos seguir, por ejemplo, con climas, hicimos un clusterizado, y básicamente los que sí podían estar dentro de los clústeres no revelaban situaciones pues muy particulares. Entonces, esto se tiene que hacer diferente. No se puede hacer con modelos heurísticos, sino con algo un poco más como relacionado con inteligencia artificial, redes neuronales. A propósito de eso, nosotros podemos formular el problema desde dos maneras diferentes, ¿no? Podemos preguntarnos cuál es la mejor, la red neuronal que tiene un mejor desempeño y entonces probar miles de millones, bueno, muchas opciones de redes neuronales, o nos preguntamos cuáles son las variables que me pueden dar mejor desempeño, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una investigación, por ejemplo, y nosotros lo que vimos es que, por ejemplo, la computación, esto no es, digamos, esto ya se sabe, la complejidad computacional medida, por ejemplo, con el tiempo de entrenamiento sube muchísimo en cuanto más, digamos, en cuanto más neuronas nosotros tenemos dentro de la estructura. Pero, sin embargo, aunque puede ser muy lento esto, si nosotros comparamos el desempeño, por ejemplo, de estos modelos con respecto de los de heurísticos, es diametralmente diferente. Con estos podemos reducir el error muchísimo y podemos aprender mucho de la complejidad de esto. Bueno, entonces vamos a suponer que ya tenemos esos modelos, que ya podemos describir de manera fehaciente nuestra radiación solar, digamos, nuestro potencial eólico y lo siguiente es cómo lo vamos a utilizar. Y eso implica que necesitamos de alguna manera almacenar la energía. ¿Por qué? Porque el sol no está a las 24 horas y porque necesitamos disponer de la energía en muchos instantes que no necesariamente coinciden con cuando tenemos esa energía. Entonces, cuando México llegó de los acuerdos de París, llegó muy positivo. Dijo, ¿saben qué? México sí va a cumplir su meta de 35% de generación de energía eléctrica con energías limpias. Y eso fue el 16 de noviembre de 2016. Después nos dimos cuenta que nuestra primera meta de inclusión de energías limpias, pues no lo habíamos hecho, ¿no? Y después, francamente, dijimos, pues no podemos, ¿no? SENACE nos dijo que la meta para 2024, para este año, era francamente irrealizable. Y la razón que dio SENACE me llamó mucho la atención, ahí les dejo la referencia, y es que dice que las energías renovables son caras al incluir la inversión de respaldo y de transmisión eléctrica, y que como es tan caro no podemos hacer esto. Pero yo me pregunto, a ver, realmente en la CFE, en la Secretaría de Energía, ¿no habrá gente que se haya dado cuenta de esto pues antes? ¿Por qué teníamos que estar pasando por estas vergüenzas, no? Y la verdad es que si no tomamos mediciones puntuales puede ser difícil darnos cuenta, ¿no? Yo les puedo decir que los efectos transitorios son un todo cuando nosotros estamos tratando de dimensionar los sistemas de almacenamiento de energía. Y para ello les voy a poner este ejemplo de una investigación que hicimos en una casa que queríamos que fuera una red completamente autónoma, aislada. Tenía paneles solares aquí
tenía batería para almacenar energía, tenía un electrolizador para generar a partir de esa energía solar hidrógeno, tenía tanques de hidrógeno para obtener energía de muchos tipos, calefacción dentro de la casa, pero también para vehículos. Y nosotros lo que vimos es que si nosotros veíamos, por ejemplo, aquí les muestro, esto que está aquí es la disponibilidad de energía solar y esto que está aquí es, digamos, está relacionado con el tamaño del almacenamiento que tenemos en la batería. La diferencia entre estas tres gráficas es el tiempo de muestreo. Este tiempo de muestreo está hecho cada hora, este tiempo de muestreo está hecho cada media hora y este está hecho cada minuto. Es decir, si nosotros muestreamos cada minuto, nosotros nos damos cuenta que necesitamos el doble de capacidad de almacenamiento que cuando muestreamos cada hora. ¿Y qué creen? Que los datos con los que hacen este tipo de estudios son anuales, es decir, no tienen idea de cuánto se necesita almacenar. Si nosotros el día de hoy quisiéramos resolver este problema para que México llegara a sus metas, nos daríamos cuenta que no tenemos datos, que de hecho sí se miden, que estos datos se miden por mes y por zona y que además se muestran cada 10 milisegundos. Pero si ustedes lo piden por transparencia y por métodos todos muy legales, se darán cuenta que les van a decir que esto es de seguridad nacional. Son de uso exclusivo para la CFE y la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, eso también implica que ninguna universidad, ningún investigador o investigador en este área está aportando a nuestros problemas nacionales. Entonces, tenemos más retos, ¿no? Vamos a suponer que alguien en el gobierno pues ya nos abre la puerta y nos da los datos y podemos resolver esto. ¿Qué tenemos que hacer además? Bueno, ya tenemos energía renovable para nuestros vehículos. Ahora que la tenemos en nuestros vehículos, el siguiente paso es manejarla bien. ¿Por qué? Miren, vamos a analizar las diferentes tecnologías vehiculares. Ustedes ya conocen la combustión interna y, por ejemplo, aquí les presento un tren motriz de un vehículo eléctrico. Básicamente lo que tiene son baterías y un motor, ¿no? El sistema de suspensión, por supuesto. Los vehículos híbridos son ligeramente diferentes, en donde no nada más tenemos un motor eléctrico y la electrónica de potencia asociada y las baterías, sino también tenemos un motor de combustión interna. Y hay otra tecnología más, que es un vehículo con celdas de combustible, que básicamente es como un vehículo eléctrico, pero tiene hidrógeno, tiene una celda de hidrógeno o una pila de hidrógeno, y esto hace que transforme el hidrógeno en corriente eléctrica y de ahí podemos tener la energía. Un poco para que me entiendan qué es una celda de combustible, hagan de cuenta que es como una especie de pan Bimbo, en donde entre cada pan le ponen un jamón y a ese jamón nosotros le llamamos la membrana de intercambio iónico. Esa membrana de intercambio iónico hace que ni el oxígeno ni el hidrógeno se junten, porque si se juntan, adivinen qué, pues explota. Entonces, esta membrana de intercambio protónico hace que los protones puedan migrar de un lado a otro de manera segura y entonces en el Inter lo que se hace es se cierra el circuito mediante una corriente eléctrica y teniendo solamente como producto agua superpura y energía eléctrica. Bueno, si nosotros calculáramos, por ejemplo, al día de hoy, cuánta energía nosotros invertimos tanto en gasolina como en diésel, en combustión interna, ustedes encontrarían que consumimos alrededor de 700 terawatts hora. Si el día de hoy todos dijéramos, vamos a traer nuestro vehículo eléctrico, nosotros consumiríamos la cuarta parte de la energía, es decir, sería mucho más eficiente. Si nosotros lo hiciéramos con vehículos eléctricos en vez, nosotros ahorraríamos la mitad de la energía y con híbridos de celdas de combustible, más o menos la tercera parte. Pero ¿cuál es el reto aquí? Sí, efectivamente, por diseño nosotros gastamos menos energía porque la tecnología es más eficiente. Pero una estrategia de manejo de energía lo que hace es utilizar diferentes fuentes para dos cosas. Reducir, por ejemplo, en este caso, el consumo de combustible, en el caso que estemos utilizando hidrógeno, y mejorar la vida o alargar la vida de los elementos.
El primer problema que tenemos es que si queremos hacer eso, necesitamos conocer hacia dónde vamos por ejemplo, si nosotros queremos ir de Querétaro o Cadereyta de Montes, nosotros le podemos poner a Google Maps y nos dice, ¿sabes qué? Te haces 1 hora y 2, ¿no? Pero ¿puede Google Maps decirnos cuándo vamos a acelerar? ¿Cuándo vamos a frenar? ¿Cuándo se nos va a atravesar una viejita y vamos a tener que amarrarnos? Todo eso indica que vamos a tener diferentes consumos de combustible y al final vamos a tener como una gráfica de este estilo. Es decir, tenemos un reto para manejar bien la energía, poder predecir lo que va a pasar, cómo vamos nosotros a manejar. Y eso implica, siendo nosotros tan complejos, también inteligencia artificial. Y otro reto que tenemos en la movilidad sostenible es los sistemas de manejo de batería. Y antes de decirles para qué sirve un sistema, más bien, para qué es un sistema de manejo de energía, les voy a responder la pregunta, ¿para qué lo necesitan? Y la respuesta es para no acabar así. Un sistema de manejo de manejo de batería lo que hace es gestionar digamos, el comportamiento de la batería de tal manera que ustedes pueden detectar si están a punto de tener un runaway térmico, ¿no? Que es básicamente pues, que les explote la batería. Y no nada más eso, sino que nuestras metas de descarbonización van a depender de que nosotros tengamos esta tecnología suficientemente madura como para que nosotros confiemos en ella, ¿no? Porque nadie quiere acabar como en la foto. Entonces, hay diferentes tipos que un vehículo eléctrico puede explotar. Uno de ellos es el abuso mecánico. ¿Qué es el abuso mecánico? Pues es básicamente este, em, esto. Es decir, ustedes pueden chocar y entonces en ese choque ustedes pueden deformar la batería y que se les incendie. Bueno, esperemos que esto no sea el caso, pero las otras son abuso eléctrico, que es decir, que nosotros queremos que las baterías se carguen pero de volada, pero ¿qué creen? Que eso hace que crezcan dendritas y que las baterías envejezcan más rápidamente y que de repente se nos exploten. O que justamente en el proceso de carga y descarga no manejemos bien el calor y que eso haga que se explote. Entonces, nosotros necesitamos estas sistemas de manejo de batería y que necesitan, porque tenemos expectativas de carga rápida, de seguridad y de alto desempeño del tren de potencia. Entonces, este sistema de manejo de baterías tiene que estimar el estado de carga o de salud de la batería, tiene que balancear el voltaje, tiene que controlar la carga y descarga, tiene que manejar la temperatura, tiene que diagnosticar y pronosticar fallas, entre otras cosas, ¿sale? Y vamos a suponer que ya tenemos todo eso, ¿no? Que ya tenemos todo eso, que ya tenemos mucha visión, que ya resolvimos todo eso, pues ahora tenemos que ver cómo se une con esto el transporte inteligente. Porque ahora lo que vamos a tener es a lo mejor un montón de vehículos que son eléctricos y que simplemente no podemos conectar todos al mismo tiempo en la red eléctrica porque se nos va a colapsar. ¿Por qué? Para que se den una idea, un vehículo puede alcanzar las mismas potencias que toda una manzana de casas. Entonces, imagínense 1,000 o 2,000 vehículos al mismo tiempo cargándose a medio megawatt de potencia, pues eso va a ser de locos. Necesitamos eh, digamos, inteligencia artificial para saber, por ejemplo, para monitorear dónde están los vehículos, cuáles están estacionados, cuántos se van a estacionar, cuál es su estado de carga, cuánto tiempo les va a tomar cargarse para tener la autonomía que necesita cada vehículo, porque cada vehículo tiene diferentes patrones de manejo. Y además necesitamos también tener comunicación vehículo a vehículo porque necesitamos saber si el de adelante también, que está adelante de nosotros, también le urge cargar o no. Y si no, priorizar, aunque él vaya primero, pues priorizar a quien tenga más urgencia. Y además tendríamos que organizar las estaciones de carga en relación justamente a esa necesidad y además avisarle a la red que ahí les van
5,000 vehículos al mismo tiempo y en estas locaciones para que se prepare para el trancazo. Todo esto ya no lo podemos hacer como antes, ya necesitamos coordinarnos, tener esta información y resolverla, ¿sale? Otro reto que necesitamos es justamente el de, necesitamos movernos para reducir el tráfico. El INRIX, que es, les platicaba yo que es una empresa en Estados Unidos, básicamente, que estudia la movilidad, dice que la ciudad de mayor tráfico es Londres. Y en México, la única que aparece es Monterrey. Y yo, bueno, yo realmente tengo dudas de que esto sea cierto, pero si alguien ha ido a la Ciudad de México, seguramente que puede, pues, tendremos nuestra propia opinión, pero la verdad es que mucho de esto se hace o se conoce con datos. Y si no tenemos datos, no sabemos de qué tamaño es el problema que tenemos. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que cuánto nos cuesta el tráfico. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio es, por ejemplo, de $546, ¿no? Y entonces, según el INEGI, donde hay más tráfico, pues es en Monterrey, ¿no? Y que además, por ejemplo, también según INRIX, existen, por ejemplo, casi 16 muertes por cada 100,000 habitantes en accidentes automovilísticos, y eso no cuenta ni heridos, ni a peatones, ¿no? En Europa hay 9,3 y en el mundo casi 17. O sea, nosotros estamos casi en el límite de lo máximo. Tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner infraestructura inteligente. Necesitamos, por ejemplo, conocer el tráfico de nuestras avenidas para implementar ideas, por ejemplo, de tráfico dinámico de calles, saber en dónde están los peatones, hacia dónde se dirigen, la expectativa de movilidad de los peatones, del transporte público y de los vehículos, y todo eso no se puede hacer sin una tecnología IoT distribuida con un montón de procesamiento y con un montón de sensores. Cada vez nosotros esperamos que esos sensores sean mucho más comunes y que nos permitan resolver estos problemas. Ahora, hay un montón de problemas asociados con navegación autónoma, ¿vale? No me voy a meter mucho en esto, Pablo puede decir mejor que yo, pero aquí la cuestión es que yo voy a tratar solamente los campos relacionados con visión, ¿no? Hay muchos problemas aquí. Hay desde la detección de vehículos como basados en apariencia, ¿no? En donde tenemos que tener como de extraer como características de bajo nivel o descriptores locales, pero también puede ver métodos basados en movimiento, que pueden ser, bueno, de tipo paramétrico o no paramétrico, pero también hay otras aplicaciones, por ejemplo, de vigilancia de tráfico, de conteo de vehículos, de detección de accidentes de tráfico, de la mera tarea, por ejemplo, de rebase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que queremos darle más seguridad al vehículo y a veces las personas no vemos algunas cosas y los sensores pueden ayudarnos a eso, ¿no? Por ejemplo, el manejo de oclusión vehicular en las intersecciones. Esto es relacionado, por ejemplo, ya relacionado justamente a la seguridad vehicular. Entonces, un reto es también los sistemas estos de asistencia a la conducción. ¿Por qué? Pues porque tenemos que compensar la pericia de la gente, la distracción, por ejemplo, en el celular, y el estado mental de las personas, ¿no? Bueno, seguro que a nosotros no nos pasa, pero a los demás sí les pasa que luego traen mucha prisa y eso es causa de accidentes. ¿Qué es lo que nosotros estamos, por ejemplo, haciendo dentro del IPN? Por ejemplo, sistemas de asistencia a la conducción por voz, ¿no? En donde podamos, por ejemplo, verificar el estado de estrés de la persona, asistirla con tareas sencillas que le pudieran estar concentrando en la tarea ¿cómo se llama?, de la conducción, pero eso no es nada más privativo de vehículos compactos, ¿no? También nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunos otros modelos, por ejemplo, de predicción de accidente en trailers,
Y entonces, en este sentido, esto que están viendo es una pista de pruebas aquí en Querétaro. Esta investigación la hicimos con el Instituto Mexicano del Transporte y utilizamos trailers de muchas configuraciones, de una caja, de dos cajas, con Dolly A, con Dolly H. Dolly es lo que se pone en el aparato que se pone entre la primera caja y la segunda caja, justamente para evitar que se colee el tráiler. ¿Cómo se llama? Medimos el desempeño y lo pusimos a hacer diferentes maniobras. Entonces, la idea es predecir esta inestabilidad para evitar ¿cómo se llama? Un accidente. También, por ejemplo, necesitamos detectar cuando la gente va manejando y hay un posible accidente justamente por el celular o por otro tipo de distracción. De hecho, cuando ustedes tienen, por ejemplo, distracción cognitiva, ustedes no la pueden detectar con cámaras, ¿no? Necesitan poner electroencefalógrafos para que ustedes se puedan ver que alguien está manejando, pero con la mente en blanco, ¿no? Entonces, justamente, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a que los nuevos paradigmas de transportación nos tienen que quitar de la cabeza que los vehículos van en un taller con un señor lleno de grasa, ¿no? O sea, hay estas áreas son inherentemente multidisciplinarias y que se necesita gente con perfil desde materiales, mecánica, de computación, de matemáticas, de muchas áreas, de electrónica, por supuesto, de muchísimas áreas y que esto cada vez es más multidisciplinario porque se necesitan tener soluciones cada vez más disruptivas y que no, bueno, disruptivas en el sentido de que tenemos retos muy fuertes y que esos retos incluso nos pueden llevar al límite de la imaginación en el proceso de resolverlos. Les doy las gracias, les comparto un par de QRs en donde ustedes pueden ver parte de la investigación que nosotros hacemos en el Politécnico. Y les agradezco su atención. Muchas gracias, Ilse. Gracias, bastante interesante, bastantes temas que hay que discutir, profundizar, y preguntas. Veo que ya hay varias en el chat, pero ahora continuamos con el comentario de Pablo y ahorita retomamos las preguntas. Adelante. Sí, gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad que me brindan. Bien, pues voy a comenzar diciendo o haciendo énfasis en que en Continental nos estamos transformando precisamente hacia la industria de la movilidad, ¿no? ¿Cómo lo estamos logrando? Es aplicando los conocimientos de la industria automotriz justo para esto, aplicándolos en resolver los problemas de movilidad. Entonces, bien, a manera de, voy a poner algunos ejemplos y voy a decir puntual donde en específico Continental creo yo que está alineado incluso y es para mí muy interesante, justo así como lo llamó la doctora, ¿no? Los nuevos paradigmas, ¿sí? Entonces, las propuestas y esfuerzos de Continental justo están alineadas en resolver estos retos, pero sobre todo yo voy a poner ejemplos y es la parte de los dos paradigmas finales, es decir, el transporte inteligente y la seguridad. Un ejemplo es el proyecto de intersección inteligente, que incluso, bueno, pues tenemos un piloto ya montado aquí en la ciudad de Querétaro. Entonces, es un sistema, voy a platicar de manera general, es un sistema de sensores de uso automotriz. O sea, son los mismos sensores que están montados en nuestros automóviles, donde decidimos cambiar un poquito el paradigma y decir qué pasa si los sensores los montamos ahora fuera del vehículo, ¿sí? Y de manera estática, ya no se van moviendo. Entonces, es donde se montan en la infraestructura disponible, en este caso los postes o los travesaños de los postes en los semáforos, ¿no? Entonces, la propia infraestructura de la intersección ya está disponible, solo se montan ahí. Y bien, el proyecto como tal o el sistema como tal, su principal parte es fusionar esta información. La información proveniente de los sensores disponibles, que depende de la configuración propia de las avenidas y de las calles, es el tipo de sensores que se van a montar o la cantidad, sí puede variar. Entonces, bueno, de acuerdo a los sensores disponibles, la información que se tenga se fusiona y es generar algo que nosotros llamamos el modelo del entorno. Es un modelo estático y dinámico, es decir, pues estático vendría a ser lo que no se mueve, los cuántos carriles hay,
las banquetas, los cruces de cebra, esa es la parte estática, edificios en las esquinas, etc. Y la parte dinámica, pues es todo lo que conocemos como los participantes del tráfico, peatones, vehículos, camiones, autobuses, etcétera, motociclistas, ciclistas, ¿no? Entonces, bien, ¿de dónde surge este proyecto? Este proyecto surge como tal de una motivación de reducir los accidentes, sobre todo las muertes, ¿no? Según la estadística que tenemos, pues es que efectivamente en una intersección es donde más accidentes ocurren y este número de accidentes va a tener un índice más alto de muertes, sobre todo en usuarios vulnerables. Usuarios vulnerables son aquellos, pues en general peatones, ¿no? Peatones y ciclistas. Entonces, este modelo va a generar una lista de participantes del tráfico, nos va a decir vehículos, motociclistas, ciclistas, peatones, sobre todo en qué direcciones van, en qué velocidades, etcétera. Y este modelo nosotros lo estamos comunicando a través de I2B. ¿Sí? Por ahí en alguna de las slides de la doctora se menciona un poquito la comunicación B2B, I2B, B2X, últimamente ya es B2X porque es vehículo a lo que sea, la idea es comunicarse con cualquier otro medio. Y pues la idea es, a los vehículos, al tener esta información extra, nosotros la consideramos que puede ser información nueva, justo lo que se mencionó, es para ayudar en la parte de las oclusiones, o puede ser información redundante, puede ser información que en los sensores propios del vehículo ya tiene, como el vehículo que va adelante, o el de atrás, pero entonces es información redundante y te sirve para actualizarla o para mejorar, disminuir toda esa incertidumbre que existe en las mediciones, ¿no? Entonces, cuenta como una información redundante. Ejemplos de aplicaciones de esto es sobre todo las vueltas. En las intersecciones donde más problemática hay son las oclusiones y es efectivamente dar vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda, hablando de vehículos, y pues que normalmente debido a otro vehículo no observas que adelante, en el sentido contrario, va a haber un vehículo que también quiere hacer la misma maniobra, pero en sentido contrario, ¿no? Si el otro también quiere dar vuelta a la izquierda y tú también, y por oclusión no lo ves. O los peatones cruzando en el área de cruce o en las esquinas, pues por propia oclusión no los ves. Entonces, de esa manera el vehículo va a tener esta información. Y aunado a esto, bueno, esto sirva como introducción a la parte de visión. Efectivamente, en visión hay mucho que hablar aquí. Solo voy a mencionar que la detección de vehículos, hablando específicamente de este proyecto, pues bueno, son métodos basados en apariencia y esta es información que viene de cámaras. Por otro lado, los métodos basados en movimiento es información que viene de radares. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones, es como bien se dijo, es vigilancia de tráfico, conteo de vehículos, detección incluso de incidentes de tráfico en las mismas intersecciones. Por último, la parte final, la parte del reto de seguridad, sobre todo hablando de los sistemas de asistencia a la conducción. Eh, pues bueno, Continental tiene un gran portafolio de lo que en inglés se conoce como ADAS o sistemas de asistencia avanzada para el conductor. Entonces voy a poner algunos ejemplos de algunos productos, sistemas que ya se venden, se comercializan ampliamente. No voy a abundar en todos, solo los voy a mencionar. Es el control adaptativo de crucero, es poner el famoso stop and go. Tú seteas una velocidad, va sobre todo, eso es para autopistas, carreteras, y entonces el vehículo solito va avanzando, frenando para mantener esta velocidad, ¿no? El asistente de frenado de emergencias, debido a una emergencia, ya hay una actuación en los frenos y va a disminuir la velocidad sin necesidad que el conductor presione los pedales. La detección de punto ciego, eso es ampliamente ya comercializado. La vista envolvente, la vista 360, que entonces ya se considera no solo las cámaras de reversa, sino otras cámaras montadas en los retrovisores y entonces con esto puedes generar las imágenes de las 4 o 6 cámaras, se hace un envolvente. El asistente para mantener el carril, esa es la otra, ¿no? En cuanto quieres cambio de carril, hay algunos avisos en el tablero o incluso el volante puede vibrar dependiendo del sistema. Estos son algunos de los que podría mencionar. Y pues ya como comentario final, más que comentario, ya vi que hay algunas preguntas. La pregunta sería tal cual, doctora, sigue siendo la de toda la vida, desde hace años atrás. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque yo veo que efectivamente el día de hoy descubrí que tanto la academia como la iniciativa privada vamos hacia las mismas direcciones. Son estos mismos paradigmas que vamos siguiendo, pero sigo yo, mi percepción es que sigue habiendo esta como desconexión. Entonces, ¿qué nos falta?
Pues sí, yo creo que nos falta, mira, fíjate que algo que hemos hecho dentro de la red de innovación automotriz es ponernos como metas de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, por decirte algo, queremos enviar eh, 120 datos a un tiempo de muestreo de 1 milisegundo, con una longitud de dato esto, y, y sin perder datos. Cosas así tan simples como eso. Bueno, que no son tan simples, te diré, pero como de ese estilo. Pero cuantizando las metas y decirlos, esta tecnología no debe de pasar del desarrollo de 2024, es una cosa que necesitamos como país. Nuestro país no dice, bueno, en el 2025 vamos a tener tantos número de cargadores, estas tecnologías van a estar reguladas, estas no, o lo que fuera. O sea, simplemente es así como ahí, ¿no? ¿Quién sabe ahí? Como si no hubiera, como si no, nos pasa un poco con la falta de planeación con lo que decía yo de la inclusión de energías renovables. Se necesita, en primer lugar, ver hacia dónde vamos a llegar y cuantificarlo y después es bien fácil para nosotros decir, bueno, si nosotros queremos llegar a esto, pues esta parte la hace la academia, esta parte la hace la industria, porque cada quien tiene su lugar, ¿no? Y vamos todos al mismo sitio. Yo creo que falta esa coordinación. Eh, Ay, me van a perdonar el comentario, pero se trató de hacer algo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque parecía que las personas aquí, por ejemplo, de CONACYT, no habían sido muy, pues no habían tenido mucha iniciativa en ese aspecto de la movilidad, de la electrificación de transporte, y yo creo que ese es lo que nos falta. Nos falta un liderazgo en el sentido de vamos hacia acá. Falta poner esas metas cuantificables y con fechas concretas. Y es mejor decir, ¿sabes qué? Pues no lo alcancé al 2024 a que, pues no lo alcancé nunca, ¿no? O sea, pero vamos sobre ese, desde mi punto de vista es lo que falta. Porque yo creo que existen, como dices tú, existen las empresas que van, que obviamente no esperan a nadie, ¿no? Y pero, por ejemplo, hay toda una infraestructura que lo acompaña, la economía, la academia, la investigación, que tiene que marchar a un paso fijo, a un objetivo claro, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, aquí estoy ahorita revisando las preguntas, ordenándolas un poco. Creo que ahorita digo que tenemos bueno, la mayoría son obviamente para Ilse, pero hay una que es para Pablo, que creo que Ilse también puede aportar, que es justamente esta última, pero para no dejarlo. Esta cuestión de el modelo de Continental, me imagino que se refiere a las intersecciones inteligentes y la transmisión de datos, hablan de si una red 5 o 6G operable al 100% actualmente, ¿es factible este modelo o qué es lo que haría falta? Bien, para la parte, supongo que para ahí va la pregunta, es el Ujú. tema de la comunicación. Al día de hoy, el V2X, I2V o B2B, vehículo-vehículo, seguimos el estándar normado por la SAE, ¿sí? Entonces existe una norma SAE, entonces hay un protocolo de comunicación y ese es el protocolo que acá al día de hoy estamos siguiendo. Es cierto, si hay una investigación y hay la tendencia es movernos efectivamente a este tipo de redes, comunicación 5G y 6G. Al día de hoy, de manera comercial, es lo que el estándar de la SAE, ese es el que se utiliza, al menos, bueno, pues obviamente en el mercado norteamericano y parte de América Latina. Sí, el estándar europeo no tengo ahorita el número, pero también hay un estándar casi similar, ¿no? Es muy parecido para la parte europea. Pero sí, la idea es que aprovechemos esta comunicación, estas bandas que ya existen, que es el 5G y el 6G, porque incluso la idea es, como lo mencioné hace rato, es un V2X. Entonces, efectivamente, queremos ser que también en el caso de los ciclistas o los peatones, bueno, pues traemos un celular.
y los celulares ya se están conectando a estas frecuencias, a esta banda, el 5G. Entonces, ¿por qué no también incluirlos a ellos, ¿no? En la bicicleta, pues ya hay una forma de montar tu dispositivo, tu celular en la parte de enfrente, y pues digo, más que a lo mejor como un distractor, podría ser el que tú también recibieras información, en este caso, de la infraestructura, ¿no? Entonces, la tendencia va hacia allá. Sí, esa es la idea. Obviamente es basado en normas, entonces, pues sí, hasta que no se liberen ciertas condiciones y ciertas normativas, se moverá la industria automotriz, pero la tendencia es esa. De acuerdo. Ilse, no sé si tú quieres comentar algo sobre esa pregunta. Pasamos a la siguiente. No, efectivamente no tengo mucho más que decir de lo que ha dicho Pablo. Ok. Bueno, entonces ahora sí, revisando las preguntas, veo que son varias, a ver cuántas empezamos a contestar. Aquí Edgar Sosa pregunta sobre cuál sería la estrategia para que México sí lograra electrificar al 35%. ¿Cuáles son las 3 acciones principales que se deberían implementar? Creo que eso puede ser una conferencia, pero bueno, una como Edgar, respuesta. has hecho la pregunta del millón. Has hecho la pregunta del millón. Bueno, esa te la pudiera yo preguntar de diferentes maneras. Digo, responder de diferentes maneras, pero nosotros hemos hecho, por ejemplo, cálculos de cuánta energía necesitaríamos como para electrificar el 100% de los vehículos y necesitaríamos alrededor del 50% más de la energía consumida en 2022. Eh, la energía, ¿sale? Pero eso no quiere decir que nosotros podamos manejar, por ejemplo, el tema este que les decía de los cargadores, ¿no? Porque son demandas de potencia e inestabilidad en la red que puede ser muy complejo. Yo creo que habría que concentrarse en 3 cosas. Primero, en garantizar una mínima autonomía, no solamente en la tecnología, sino también de una infraestructura de carga adecuada. La segunda, muy importante, es la penetración de energías renovables a la red y garantizar, analizar escenarios de estabilidad de la red eléctrica para, por ejemplo, nosotros poder estimar el tamaño de estos problemas y cómo van a depender de las diferentes zonas del país. Y el tercero es, por supuesto, un término de precio. Este precio, pues tiene que ver con que si la tecnología es nuestra o viene de afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues eso sí lo compro esto de la independencia tecnológica nacional, porque sí nos permitiría, por ejemplo, abaratar mucho los costos, ¿no? O sea, vamos a suponer que México quiere, por ejemplo, el día de hoy, explotar el 100% de su potencial solar posible en nuestro país. Nosotros hemos hecho la cuenta que nosotros necesitaríamos del orden del 10 a la 9 paneles solares de 1 por 2 metros. Ya quiero ver que le pongamos el pedido a China, cuánto nos va a costar, ¿no? O sea, no, o sea, tenemos que hacerlo desde acá, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? Y integrarnos bien a la cadena de suministro, en este caso de la movilidad, y tenemos que hacer como opciones muy directas hacia eso. Muchas gracias. Bueno, aquí hay algunas preguntas relacionadas igual con eso, pero bueno, siguiendo un poco de orden y para variar un poco es, ¿qué tan factible es promover el cambio modal en México? Es decir, incentivar que las personas utilicemos menos el automóvil privado para movernos. Creo que también tiene que ver justamente con políticas públicas, ¿no? No sé. Ajá. Tiene que ver con políticas públicas, pero sobre todo por eficiencia del transporte. Si tú te quedas a esperar el camión media hora y tienes 10 minutos para llegar, no lo vas a hacer. Es más, aunque lo esperes 5 minutos. O Ujú. sea, simplemente es por eficiencia. Si nosotros pudiéramos saber la intención de viaje de cada uno, ¿no? Entonces, y pudiéramos de alguna manera, por eso es tan importante, aunque se ve muy futurista, la transportación inteligente, la transportación autónoma, porque así la puedes adaptar a, a hacer como rutas muy particulares para eficientar mucho
ciertos tipos de movilidad, ¿no? No todos, pero ciertos tipos de movilidad. Entonces, eh, pues sí, efectivamente, yo creo que tenemos un, una cuenta pendiente en términos de eficiencia muy grande. Les puedo adelantar que nosotros estamos ya tratando de finalizar un convenio con la AMEC, la Asociación, digo, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, y que dentro de esto queremos hacer estas predicciones muchísimo más eficientes para que justamente no sea tan difícil esta parte de esperar, sino que tú prevés, ay, se va a tardar 15 minutos, entonces voy a salirme en 14 minutos, ¿no? No me voy a estar ahí en la calle los 15 minutos y mejor hago algo más, aprovecho mejor mi tiempo. Yo creo que sí tenemos una cuenta muy pendiente en términos de eficientar el transporte público, ¿no? Es un problema enorme y va a requerir, desde mi punto de vista, de que cambiemos otro paradigma de la información personal a la privada a la común. Y entonces, bueno, pues ese paradigma, pues todavía nos falta masticarlo más, o sea, de reflexionarlo más y hacernos más a la idea, pero yo no veo de qué otra manera pueda resolverse. Sino crear un sistema de transporte más eficiente que utiliza datos que efectivamente, pues algunos son datos nuestros, ¿no? En ese sentido, sí, y personales. Y es un reto. Y creo que es de una de las inicios de cómo Jobico empezó a juntar esta cuestión de digitalización y transporte y movilidad, porque pues sí, la digitalización nos ofrece una gran oportunidad para hacer sistemas más eficientes, pero necesitamos tanto profesionales como instituciones, normas y marco institucional que nos permita aprovecharlo de una manera bien y quizá no prevenir abusos y este tipo de cuestiones. Siguiendo para preguntas, esto es de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, mandan saludos. José Manuel Juárez nos habla que qué retos se estima que afrontaremos cuando se cumple el tiempo de vida de las baterías y cómo podemos solucionarlo. Ay, sí, me ponen un torito muy fuerte. Bueno, sí, el problema es que vamos a suponer que tenemos 1,000 vehículos eléctricos o 100,000 vehículos eléctricos y de repente, porque el tiempo de la batería puede reducirse por una carga rápida, que le pongamos de 10 minutos de 0 a 100, ¿no? Entonces, va a haber, entendemos, una distribución de vida de las baterías y después de eso habrá que reciclarlas bueno, en ese sentido, yo les puedo echar un comercial en el que estamos haciendo un nuevo posgrado en el IPN es de movilidad sostenible. Y dentro de esa tenemos 3 líneas de investigación, las 3 mismas que les he hablado, de electrificación de transporte, movilidad inteligente y diseño vehicular. Entre de diseño vehicular hay una rama muy interesante, que es de economía circular, porque es algo muy importante empezar a diseñar justamente viviendo toda la cadena, no nada más ocupas la batería y la botas ahí, sino que cómo vas a ocupar, cómo vas a hacer esa cadena de enviarlo de nuevo para hacer nuevas baterías. Y, eso es algo que se tiene que empezar a incluir en todos los procesos y que si no lo hacemos hoy, nos puede costar muchísimo, muchísimo en los próximos, ya no digan 50 años, o sea, en los próximos 5 o 10 años va a ser un problema inmanejable. Tenemos que empezar a hacerlo y tendría que estar regulado, ¿no? Ahora, si yo fuera, ¿no? La presidenta o la gobernadora y les dijera, no, pues ahora sí vamos a poner esta ley, estaría yo misma en problemas si no conozco todas las implicaciones de los procesos, las limitaciones que pudiéramos tener. Y para eso necesitamos hacer investigación nosotros, ¿no? Mira, de revelarle las limitaciones. Mira, es que las rutas para reciclar el litio tendrían que estar por aquí. De revelar, por ejemplo, puntos clave, hitos de desarrollo o hitos de investigación y a partir de eso ir sobre esos problemas para que la legislación tenga algún sustento práctico, ¿no? Porque si no, nada más son
buenos deseos y pues una ley de buenos deseos es letra muerta, ¿no? Digo yo. Bueno, entre muchos otros, pero sí, pues espero haber respondido eh, más o menos. Y creo que, bueno, justo esta respuesta se relaciona un poco con la siguiente pregunta de Guadalupe López del Instituto Mexicano del Transporte, quien habla justamente de que si en tu opinión las políticas públicas están soportando esta transformación energética. No, ¿Qué no la les están hace falta? soportando, Guadalupe. Sí, sí, que hace rato leí Ajá. tu pregunta y estaba yo pensando, no, Guadalupe, no, no lo están haciendo. ¿Y por qué no? Porque nosotros en la academia también tenemos que pensar que tenemos una cuenta pendiente con la sociedad, porque esas políticas públicas tienen que ir sostenidas con la evidencia, con la investigación. Mira, necesitas soportar esto de esta manera para crear límites concretos e instituciones, por ejemplo, que nos puedan certificar ciertos procesos, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo IMT, ¿no? Por ejemplo, en términos, por ejemplo, de certificación, vienen los vehículos eléctricos en nuestro país y nos venden cualquier cosa. En términos de calidad estructural, y a ver, un laboratorio aquí, el IMT, que nos pueda hacer esas pruebas, pues no, acá en el instituto tampoco, esperemos, Dios mediante que sí próximamente, pero o sea, yo entiendo, porque si yo fuera legisladora, pues no doy paso sin guarache, porque, pues a ver, pues si me lanzo y les digo y luego no tengo ni cómo poderlo soportar de una manera técnica, pues pues es complejo, necesitamos coordinarnos, ¿no? Y bueno, justamente de esa misma pregunta o ese mismo tema de manera general, Pablo, tú desde el lado de las empresas privadas, ¿qué tipo de políticas o regulaciones ven que también pudieran implementarse que apoyaran una transición energética o específicamente en su campo? Pues sí, mira, sí, Sé que es una es un pregunta poco, complicada. sí, efectivamente, justo era eso lo que iba a decir, es complicado, pero sí hay, ahorita que estábamos mencionando lo que estaban en las preguntas, yo también las estaba leyendo, y justo recordé que sí, por ejemplo, el año pasado, antepasado, me tocó participar un poco ahí, hubo una convocatoria del IFT, por ejemplo. A lo mejor no va tan como la pregunta específica, las políticas públicas o lo que sea, pero es decir, esta es una parte más técnica, pero el IFT hizo una convocatoria para regular o para decir, oye, en México tenemos esta frecuencia, pero todo el ancho de banda no se está ocupando, no se está utilizando. Entonces, eh, pues quería saber el IFT qué hacer con esa porción del ancho de banda. Ejemplo es de que en el mercado norteamericano sí está usado y entonces fue de, no, nosotros o sea, preferimos utilizarlo nosotros para la parte de comunicación en aplicaciones automotrices y de movilidad. Entonces, nuestra participación fue esa, a participar en la convocatoria únicamente justificando en nosotros cómo nos afecta o cómo la utilizaríamos. Si es decir, si el IFT decide destinarla para otras aplicaciones, pues cómo nos afectaría a nosotros, ¿no? Justo lo que dice la doctora Ilse, ¿no? Oye, el mercado en Estados Unidos estamos limitados, no podemos vender ciertos dispositivos porque necesitamos o trabajan en la misma frecuencia, pero en ese cachito de ancho de banda. Y alguien en Estados Unidos lo destinó para otra cosa, entonces ahorita ya no se puede usar. Y el resto del mundo lo tiene libre. Entonces, pues, digo, Continental vende en todo el mundo se puede decir, ¿no? Entonces, pues son productos que entonces tenemos que diferenciarlos, lo cual el proceso se complica y entonces decir, oye, si ya tengo mis productos y lo estoy vendiendo en Brasil o en Europa y trabaja en esa frecuencia, pues en México regúlalo y déjalo para el uso automotriz. Entonces ya no supe en qué quedó, pero al menos la convocatoria fue, lo cual se me hizo a mí muy extraño. Dije, bueno, pues entonces sí hay una colaboración, ¿no? Otra colaboración a lo mejor no es como una política pública, como decirlo tal cual, pero el que justo la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Querétaro, las facilidades que nos brindó para poder sacar este piloto del laboratorio de Querétaro y decir, oye, lo puedo montar en una intersección en la calle, porque queremos probarlo, ¿no?
lo tenemos bien probado en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en México? Queremos ciertos casos de uso y queremos ver que es muy complicada la movilidad en México, no se diga en Querétaro. Y entonces, ¿cómo es que el gobierno nos da ese tipo de facilidades? Digo, todo legalmente, ¿no? Pero se llevó tiempo también, no es de un día para otro, pero se logró. Entonces, sí hay pequeños avances, ¿no? No sé cómo decirlo, sí hay manera de, en ocasiones hay que tocar puertas, en ocasiones es ir y venir, pero sí pasa, ¿no? Sí, sí vamos. No podemos compararnos con otras ciudades, con otros países, no podemos decir que somos punta de lanza a lo mejor en ese tipo de cosas. En ocasiones he visto lo que decía la doctora al revés, ¿no? Sale al mercado productos que no están regulados como tal. Propiamente las empresas también ahí aprovechan ese hueco, ¿no? Entonces, sí es curioso que en ocasiones en México pasa al revés, ¿no? Se regula hasta que ya existe el producto en el mercado. Entonces, sí es algo curioso. Sí, creo que estos ejemplos quedan así, porque justamente a veces las políticas públicas o los retos sí puede ser algo enorme, muy complejo de cambiar, ¿no? Pero ejemplos puntuales de ciertas acciones que justamente a lo mejor si hablas con una agencia de gobierno o con un legislador que ponía el ejemplo, dice algo puntual que ellos sí puedan promover o hacer de una manera más específica, como esto de la consulta del uso de la banda de comunicación, pues sí tienen un impacto en el desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto nos dan certidumbre y nos dan también un sentido hacia dónde podemos desarrollar, ¿no? Porque si no, pues estás buscando con una incertidumbre de lo que tanto la academia o una empresa quiere implementar un nuevo producto y a lo mejor no va a funcionar porque no hay una regulación, una norma que lo respalde. Pues, bueno, veo que hay algunas otras preguntas, sobre todo comentarios. Muchas gracias por esta participación. Creo que ya hay bastantes solicitudes de trabajo, tanto del Centro Nacional de Metrología, de la Agencia del Estado de Querétaro. Pues también decir que Hobbyq, nuestra misión es también ser esta articulación entre gobierno, entre academia, entre empresa. Creo que ahorita los invitados de esta conferencia lo prueban, al menos que lo estamos intentando, en juntar a todos estos elementos de lo que es un ecosistema de innovación, que realmente para nivel México, pues Querétaro tiene un alto potencial, ¿no? Justamente aquí vemos el tipo de organizaciones que está y de empresas como el Centro de Investigación de Continental. Nada más para no dejarlo porque es importante para la descarbonización, aquí hay pregunta de Claudio Sarmiento que tiene que ver con la electrificación de bicicletas y otros vehículos ligeros, ¿no? Como estos tipos de movilidad que todavía le llamamos alternativa, que Pero no no. lo debería ser, ¿no? ¿Alguna opinión al respecto? Pues sí, le diría que efectivamente, o sea, tendríamos, Claudio, que enfocarnos en microvehículos, ¿no? En scooters, en bicicletas, vehículos muy ligeros, pero la cuestión es que somos así un poco perezosos, ¿no? Y además no son para todos, ¿no? No podemos pensar que, por ejemplo, pues alguien de la tercera edad se va a ir por allí o lo que fuera, ¿no? O sea, pero sí, digamos, en la distribución, fijarnos en la parte media, justamente como para ver cómo pudiéramos implementar estos microvehículos. Y yo creo que la limitación es justamente la cuestión de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de volcadura de un scooter con una piedrita, lo que sea, o sea, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pues sí te anda dando un buen golpe, ¿no? Entonces, sí se necesita como trabajar en cómo hacerlos más seguros, mientras que en el transporte público el problema es hacerlos eficientes. Yo creo que le has dado al punto de que los microvehículos no estamos incidiendo ahí y el problema es la parte de la seguridad, ¿no? Es el espacio reducido y cómo le brindas esta seguridad. Tendríamos que estar pensando en esquemas. Ahora sí, Claudio, más disruptivos, ¿cómo lo ponemos a lo mejor? Si no lo podemos poner adentro, o como una infraestructura hacia afuera, ¿no? No sé, habría que pensar.
Sí, de hecho, sí, haciendo nuevamente comercial, el segundo módulo de nuestro curso en movilidad sostenible habla de todo el tema de la seguridad, ¿no? Una de las obstáculos que menciona la gente para no adoptar estas movilidades activas como bicicleta, etcétera, es la sensación, y en el caso de Querétaro y de México, bastante real, de que hay inseguridad, ¿no? Tanto de otros vehículos que te vayan a hacer algo, o accidentes que pueden pasar por no tener pericia, o porque justamente esta cuestión de la seguridad, ¿no? En Europa veo que ya hay límites específicos de 20 kilómetros por hora para scooters, y en China también hay manera de justamente quitar esos controles electrónicos, pero tienen un límite de velocidad en el aparato de 20 kilómetros por hora, justamente porque es inseguro ir a una velocidad más alta. Aquí lo tenemos en regulaciones municipales que dice, por ejemplo, no puedes ir a más de 20 o 25 kilómetros por hora en un carril ciclista, o sea, incluso si una bicicleta eléctrica potencialmente porque es más rápido, pero pues tenemos aparatos que se venden comercialmente que pueden ir a 60 kilómetros por hora. Nosotros compramos un scooter que tenía esa velocidad para probar. Entonces, efectivamente creo que hay varios temas aquí que surgen para potencialmente nuevas conferencias. Pues ya para cerrar, nuevamente muchas gracias, Ilse, Pablo y todos los asistentes, gracias al Cicata y a Continental que estuvieron aquí presentes el día de hoy. Y pues creo que me parece que Ilse dejó sus contactos en su presentación. Si no, me pueden contactar al correo de confirmación para enviarles información, porque veo que hay aquí algunas solicitudes de colaboración. Pablo y Isa, no sé si quieren agregar algo más. Si no, pues ya terminamos. Nada más decir que acabo de dejar mi correo también de manera particular a Juan Lugo. Me pongo en contacto con él, muchas gracias. Y a Juan Manuel Juárez López, por supuesto, estamos a la mejor disposición de colaborar con ustedes en la agencia. Gracias. En mi caso, bueno, pues es agradecer el espacio, agradecer los esfuerzos de todos ustedes y de verdad, gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Y ahí ya te lo comenté en privado, pero esperamos que en una próxima conferencia ahora tú nos presentes un poco más a detalle los avances que están trabajando. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos, y pues nos vemos en la próxima conferencia, que ya les estaré avisando cuándo será. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y a todos.